¿Cómo están, amigos de YouTube? Volvemos con un nuevo video, volvemos con el segmento entrevistas. Y como estabas viendo en el video, estamos en este video inaugurando la primera entrevista con Ryan Paris, un ícono de la música del Italo Disco. Como bien lo dice el título del video, hoy te presento la entrevista que estuve teniendo con él vía Messenger. Nos estuvo hablando de su carrera, de sus inicios, de lo que está haciendo ahora y mucho más. Así que si te interesa el mundo de la música de los 80s, el Italo Disco y Ryan Paris, no te lo puedes perder, quédate ahí. Antes de continuar, te recuerdo que si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento haciendo clic en el botón de abajo de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos que vamos a estar subiendo a futuro. Inclusive ya podés ir al canal y ver todo el contenido que tenemos, entrevistas, curiosidades, hablamos sobre novedades, biografías y mucho más. Quiero tomarme también el minuto para saludar y hablarles un poco también de que el sábado pasado, el 18, estuvimos realizando la primera fiesta online de Modern Talking, Italo Disco y Eurodisco. Estuvo genial, muchísima gente se conectó, gente de Argentina, Chile, Paraguay, El Salvador, México, Estados Unidos, Eslovaquia, de todas partes del mundo. Estuvo muy buena, duró 4 horas, seguramente a futuro iremos a realizar otra. Así que un saludo grande a todos los que aman la música de Modern Talking, el Eurodisco y el Italo Disco. Ahora bien, vamos con la entrevista a Ryan Paris. Nací en Roma, en Italia, y soy como todos los pequeños, normal, pero me gustaba mucho la música porque mi abuelo es un cantante lírico, entonces a 4 años conoció todas las canciones líricas y después siempre he continuado con la música. Mi influencia musical son varias. He empezado el periodo de Beatles, David Bowie, difícil decir. También Brenton Wood, que era un cantante de blues, soul americano, y todo. También el punk. Io tenía un grupo que se llamaba Los Gigolos y el tocador de teclado, el tecladista se iba para el militar, entonces buscaba un nuevo tecladista y conocí el productor, compositor de la canción Dolce Vita, Pierluigi Giombini, que le gustó mucho mi voz y ha escrito Dolce Vita para mí, porque entonces cuando escuché por la primera vez la canción estaba contentísimo y he pensado que podía vender, que iba número 1, estaba seguro. No cambiaría nada, ¿por qué cambiar? La vida es así, se hace fallos, se encuentras después cosas maravillosas, entonces no cambiaría nada. La música de hoy me gusta a mí, mucho el pop inglés, americano también, por ejemplo, lo que han hecho Viva la Vida, ahora no me viene en mente el grupo, Coldplay, muchísimos otros me gustan, muchas canciones, no se puede decir que es mejor o peor. La música es bellísima siempre. He acabado ahora un CD virtual de 15 canciones. Ryan canta los años 80 y más. Y en final de octubre voy a hacer la segunda parte, el episodio 2, con 17 o 18 canciones más. Y en enero va a salir el nuevo, esto doble CD en realidad, no virtual. Después estoy preparando
un LP con canciones modernas, hecha con estilo años 80 y moderno. Después estoy cooperando con la Mercedes por la nueva publicidad del coche que utiliza mi canción Dolce Vita. Ahora está saliendo la nueva 500 Fiat italiana que se llama Dolce Vita, es increíble. Y estoy en el tour, un gran tour en Francia con Samantha Fox, España, Ottawa y más artistas muy conocidos en Francia. Va a durar 2 años y estoy aprendiendo también a trabajar en el cine como actor. Claro, todo esto se va a pasar en 2021 porque la nueva canción con el video está pronta, pero yo no la quiero que salga ahora porque quiero que salga por el próximo verano. Un grandísimo saludo a todos los fans del Sudamérica y también muchísimo de Argentina que he conocido porque he hecho una actuación en Buenos Aires, una ciudad maravillosa que me ha gustado muchísimo y que me gustaría mucho de volver de nuevo, especialmente en Buenos Aires, una ciudad que me encanta, y también al mar me gustaría ir, y que siempre están en mi corazón todos mis fans de Sudamérica. Un gran saludo y siempre Dolce Vita. Ryan Paris. Sin dudas quiero agradecer a Ryan Paris por esta entrevista que hemos logrado realizar. Siempre fue muy predispuesto, la verdad que tiene muy buena onda, su español es muy bueno. Ryan Paris, más allá de que todos lo conocemos con el hit de Dolce Vita, también tengo que rescatar la canción Fall in Love, que es de un año después del lanzamiento de Dolce Vita, en el año 84. No tuvo el éxito mundial que tuvo Dolce Vita, pero la verdad es que suena muy bien esa canción, corresponde a ese género que todos conocemos como el inicio del Italo Disco. Podríamos también catalogarlo dentro de un subgénero del Italo Disco, como lo que fue el Romantic Dance, donde podemos tener artistas como Savage, Gazebo mismo, Gary Lowe, por ejemplo. Hay que rescatar también que el mismo productor de Dolce Vita, de Ryan Paris, es el mismo que elaboró canciones de Gazebo como Alain Chopin, Gary Lowe y demás. Por eso también podemos encontrar una similitud en ese estilo. Esos artistas italianos que estaban componiendo melodías bailables con sentimientos y letras totalmente hablando profundamente con el corazón, ¿no? Letras muy melancólicas por ahí o muy de enamoradizos. Y lo que distinguía a estos artistas que te mencionaba es que podían combinar esas letras románticas con la música dance, música bailable de aquellos tiempos, iniciando con los sintetizadores. Gazebo también estuvo involucrado en la creación de la letra de Dolce Vita, así que siempre hay una interrelación entre los artistas correspondientes a este subgénero del Italo Disco. Antes de terminar este video, te recuerdo que puedes visitar ya todos los videos que tengo en el canal. Si te gustó el video, dale like, deja en comentarios cuál es tu opinión al respecto de esta entrevista breve que me brindó Ryan Paris. Si te gusta Ryan Paris, si tenés en tu colección Dolce Vita, para mí es un éxito que no puede faltar en la colección de vinilos de los amantes del Italo Disco. Y si acaso también te gusta otro éxito de Ryan Paris, porque puede ser que te guste otra canción aparte de Dolce Vita. Obviamente no estás obligado a que te guste Dolce Vita al 100%, sino que por ahí rescatas otra canción, como yo lo hice con Fall in Love de este gran cantante italiano. Sin más nada que decir, les mando un abrazo grande a todos los fans de la música de los 80s y 90s. Nos vemos en el próximo video.